Paola nos va a presentar de la mano de su tablero, ya ni siquiera digital, su tablero virtual, el plan del presidente Gustavo Petro, del gobierno Petro, para revivir los trenes, para ver si podemos soñar, Paola, con algún día montar en tren o solamente esto va a ser para carga, entonces tendremos que convertirnos en cajas y en contenedores para poder ir en tren en Colombia. Juan Pablo, sí, mire, usted decía ahora, antes de la pausa, muy claramente que ojalá esto se volviera una política de Estado. Y pues eso puede pasar porque ya les vamos a mostrar, según las inversiones, los recursos se van a sacar, entre otros, de vigencias futuras, y pues eso hace pues que se comprometan todos los gobiernos en continuar este plan que está presentando entonces ahora el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, para sacar adelante el nuevo corredor férreo, los corredores férreos en el país, que también, ya usted lo ha recordado muy bien, Juan Pablo, llevan 50 años abandonados, 50 años. Obviamente en este momento hay trochas, como los llaman algunos, o carrileras, lo que usted conoce como la carrilera, el corredor férreo, eso existe en muchas partes de Colombia, pero pues en muchos casos está lleno de maleza o no pasa por ahí ningún tren, no están en operación. Le tengo una mejor, Paola, y con eso se van a llevar una gran sorpresa cuando empiecen en este proceso de recuperar esos corredores férreos. Ha habido algunos que han sido invadidos por privados, invadidos, Paola. Es más, sé de buena fuente una historia en el sector de Cundinamarca, donde un constructor cogió el corredor férreo y lo urbanizó. ¿En serio? Lo urbanizó. Y entonces los puentes se convirtieron en puentes de condominios. ¿Así de chévere? Era una cosa así, Y nadie absolutamente. Pero si no, eso lo puede hacer, Juan Pablo, porque si usted le está pagando el mantenimiento, está haciendo la operación, las locomotoras son suyas. No, Paola, Pues claro, urbanizar es que construyó ok, cosas privatizar. encima. Sí, cerrar, como que esto cerrar. es mío Claro, y punto. ok, Y aquí esto- le pongo ya, ya, esto ya. este puente es del conjunto. Sí. No, este puente ok, no es ya. del conjunto. Sí, sí. Este puente No, es de la nación. predios donde pase la vía férrea, no, por supuesto que eso no se puede privatizar. Lo que yo estaba hablando era pues, justamente del corredor en algunas De partes tenerlo del lindo. país, Ah, no, sí, sí. lo están operando los privados y eso es, digamos, absolutamente válido porque si se hacen las inversiones, como por ejemplo uno en el que estuvieron ustedes, o bueno, no sé si Mauricio alcanzó a llegar allá hace poco, el de Acerías Paz del Río, Claro. el tren donde se saca el acero allí en Que el sale a departamento de Boyacá, Ajá. que sale a Belencito, ese lo maneja completamente la empresa, es un o- corredor privado. O Paola, el corredor férreo del Cerrejón, Del Cerrejón, ¿no? Del sí, Cerrejón, señor. con el que sacan Arriba, desde la en La mina Guajira. hasta el puerto, ¿no? Sí, señor, ya se los voy a mostrar. Bueno, justamente, Juan veamos Pablo, pues, porque entonces, Paola. este es entonces el plan que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante estos corredores férreos. En este momento, ¿cómo está la situación, Juan Pablo, la red férrea nacional o la red de ferrocarriles en Colombia? Mire, tenemos un total de 1.734 kilómetros de vía férrea que administra el Invías, pero adicionalmente hay 1.610 kilómetros que administra la Agencia Nacional de Infraestructura, y vea, aquí es lo que estábamos hablando, 189 kilómetros que son red férrea privada, es decir, que la manejan las empresas. Uno mira o los las sectores. cifras y es algo importante. O sea, Sí. estamos hablando, Paola, así, songo sorongo, de más de 3.500 kilómetros de Pues carrilera, mire, ¿no? mire la siguiente A diapositiva, ver. justamente, Juan Pablo, aquí le voy a mostrar cuánto es el total de estos tres sumados. Estamos hablando de 3.553 kilómetros de corredor férreo, que es esto que usted ve aquí a la derecha, la cifra, pero Juan Pablo, mire la de la izquierda, cuánto No, está el 10%, en ni el operación. 10%, Ni el 10%, porque estamos hablando de solo 300 kilómetros que hoy en día funcionan. ¿Cuáles son? Pues esos que usted mencionaba, como el de arriba en La Guajira, el que utiliza el Cerrejón, o el que también recordamos que utiliza Acerías Paz del Río para sacar el acero hasta Belencito, el del tren de la Sabana que pasa por aquí, Que es por un éxito. Bogotá. Es Que para bello. usted es un Claro, éxito. sobre todo que en diciembre Hay es el tren de la otro- Navidad. Entonces lo que hacen es que cogen el mismo tren y le ponen unas luces. Hay otro que también está en la costa Caribe, que ya le voy a mostrar que también funciona. Por supuesto, el corredor más grande que hay en este momento férreo, que es el de La Dorada hasta Chiriguaná, en el Cesar, que pues ya incluso se adjudicó la obra pública para empezar a hacerle mantenimiento, y otros más que ya los vamos a ver, pero para que vea, digamos, como el diagnóstico de lo que está pasando hoy en día, Juan Pablo, estamos
estamos hablando de solo No, 300, es lamentable. digamos, podría decir uno, pobres kilómetros No, que pues es que están 300 frente a los kilómetros no es nada. 3.500 que hay, Nada. que existen en este momento y que, como ya le decía, pues por un lado los tiene la ANI, por el otro lado los tiene el INVIAS. Los debe administrar, aunque muchos estén pues en abandono. Bueno, ¿qué más nos tiene? Sigamos Entonces, ahora sí entonces. vamos, vienen los planes, los proyectos. De Sí, este gobierno, mire. ¿no? Sí. La red podemos férrea, poner como está en este momento, Ajá. bueno, aquí va a ser un poco difícil señalarles porque, bueno, digamos que usted está viendo ahí muchos datos en el mapa, pero yo se los voy a explicar bien claro para que todos entendamos entonces lo que hay en este momento de corredor férreo frente a lo que está planeando el gobierno hacer. Mire, la línea naranja, no sé si la alcanzan a ver, Sí. que por ejemplo sale en el caso del lado Pacífico o la costa pacífica colombiana, sale desde Buenaventura y que va hasta La Feliza. Sí, sí, Esto sí, sí. es en el departamento de Caldas. ¿Ese no era el ferrocarril del Pacífico? Ese era el ferrocarril del Pacífico. El que se ha sí, quebrado señor. 3 veces. Sí, pero O además, sí, el que tenía la multinacional Impala y Exacto. que pues definitivamente ese proyecto fracasó. Eso es lo que hay en este momento en materia de corredor. Esa línea naranja, como ya le decía, lo administra la ANI, pero además usted ve más arribita de esa línea naranja una línea gris punteada, esa es la que administra el INVIAS y hoy en día está desde La Feliza hasta Grecia, que ya se conecta con el corredor central, que es el que va de La Dorada a Chiriguaná. Precisamente, Juan Pablo, ese es el segundo corredor que hay, mire, en todo el centro del Sí, el país, que sube hasta arriba. que arranca en La Dorada, Caldas, Ajá. y va hasta arriba, hasta Chiriguaná. Ajá. Este es uno de los proyectos, pero además tiene, digamos, como más vía férrea hacia más arriba, Claro, hasta porque Santa Marta, que ese es el que maneja hoy Fenoco y Ajá. que funciona. Claro, que porque también ese era el que transporta explotaba, carbón. ese era el que explotaban utilizaba para transportar carbón, carbón. desde Chiriguaná, desde las minas de Chiriguaná y Para sacar el carbón Correcto. del país, pero también, ese es el que maneja Fenoco, pero también, digamos, hay un tramo que se usa, o bueno, no sé si en este momento, pero sí se usaba para transporte de pasajeros. Pero también está, volviendo a la costa colombiana, bajemos un poquito el mapa, el que ya mencionábamos, Juan Pablo, que es el del Cerrejón. el de La Guajira. Que Pero va ese sí es justamente- absolutamente privado, porque ese Ese no sí es sirve privado. sino para transportar carga Sí, que mire. sale y entra a la zona de las minas. Sí, mira, ahí Ahí está el amarillo. está viendo entonces el amarillito, que va desde Cerrejón hasta Puerto Bolívar, justo bien arriba en La Guajira. Pero más abajo, ya yéndonos hacia el centro del país, vamos a ver el corredor de Bogotá-Belencito, subamos el mapa, eso, que es Ajá. la línea naranja que usted ve Ah, al sí, ahí lado está, ahí derecho está, de la clarísimo. pantalla y que pasa o empieza en Bogotá, pasa por La Caro, pasa por Tunja, usted que estaba preguntando por Tunja, y llega hasta Belencito, y de ahí ese pedacito amarillo que se suelta solito es el que va hasta Paz del Río claro. y que es absolutamente privado. Las otras líneas que usted ve punteaditas en gris, también existen hoy esos corredores, pero Pero son un recuerdo. son corredores que están completamente abandonados, sí, que los debe manejar el INVIAS, y esos son justamente los que el gobierno Pero- quiere Una escenografía reactivar de fotos. con No, este pero, plan. además, muy pero común. además mire usted, porque es que ahí está, el que estaría conectando, ahí dice, creo que Bucaramanga Sí. con el corredor central, ¿no es cierto? Sí. Ahí está el que conectaría Bogotá también con el corredor central, pero vía Girardot. Porque es que recuerde usted que en Girardot hay un puente férreo maravilloso que Sí, cruza el río Magdalena. Hay muchas fotos. Es que de- lo Pero que esos hay, lo que corredores son vías de están recuerdo, ¿no? Esos corredores hoy existen, como ya les decía, pues no funcionan, no están en operación, pero hoy existen y en el siguiente mapa les vamos a mostrar entonces cuál es el A plan ver, del gobierno llegó para el momento. conectarlos. Ahora sí. Juan Pablo, sí. Mire, aquí está entonces, este es el gráfico que demuestra cómo, o que muestra mejor cómo es que el gobierno quiere hacer para rehabilitar todos esos corredores y construir unos poquitos para conectarlos todos y que todo quede pues siendo un solo corredor férreo, obviamente con diferentes concesiones, porque esto hay que dárselo Sí. a diferentes empresas, esto no lo va a manejar solo una, pero sí, digamos que todo se pueda conectar, como las carreteras, que usted Claro. va por una y luego coge la otra y se va encontrando con diferentes Claro, porque concesiones en cada eso una. también es lo que ayuda a la intermodalidad, pero sobre todo a que sea un sistema funcional, ¿no? Sí. Porque es que si llega uno a un punto sin salida, a un callejón sin salida, pues ¿qué sentido tiene?
Miren que aquí ya en este mapa usted ve que todo ya está conectado con diferentes alternativas que tiene en este momento el gobierno, tanto la Agencia Nacional de Infraestructura como el INVIAS, para poder empezar a conectar cada uno. Si quiere, yo se lo muestro así general con los valores de cada uno y ya pasamos a el detalle Perfecto. de los corredores, cómo se conectarían con el corredor central, que es el principal, es el que, recordemos, va desde La Dorada hasta Chiriguaná, que se conoce mejor como corredor central, y es por donde todos van a llegar y se van a conectar finalmente por ahí. Ese corredor, el de La Dorada, Chiriguaná, en este momento tiene una proyección de inversión de 1,6 billones de pesos. Para conectar Bogotá a ese corredor, que sería el corredor Bogotá, corredor férreo central, hay una proyección de inversión de 6 billones de pesos, pero además para conectar o rehabilitar y mantener y seguir operando el corredor Bogotá-Belencito, hay una proyección de 1,5 billones de pesos. Para el tren del Pacífico hay una proyección de inversión de 6 billones de pesos, y finalmente está el de Antioquia, que pues tendría una inversión de 13 billones de pesos, que sería el ferrocarril de Antioquia, tramo 1, tramo 2 y tramo 3, y que este es bien importante, Juan Pablo, porque este incluso entraría a la ciudad de Medellín. Ya la gobernación y la ciudad están trabajando en un plan para reactivar ese corredor, que ese sí sería de pasajeros, pero pues se conectaría con el proyecto o el plan que el gobierno adjudique, y se combinaría pues las modalidades tanto de carga como de pasajeros, pero pues se utilizaría el mismo corredor. ¿Para qué hacen otro si estaría ahí? Pues claro, pero es que además eso es lo lógico. Si Sí, hay una así línea funciona en férrea, todo el la mundo. línea férrea debería ser para todo, Exacto. para que transporte pasajeros y para que transporte carga. Así Entonces, es. sí, es mera logística. Sí. Pero bueno, Paola, entonces es que usted nos está hablando de mucha plata. Sí, de Juan muchísima Pablo. plata, que es plata que usted nos dice, ¿sale de vigencias futuras o les toca a punta de APP conseguir unos inversionistas que digan, mire, ¿sabe qué? Yo le desarrollo esto y le va a sacar el jugo, no sé, de manera concesionada por 30 años, por 40 años? No, Juan Pablo, aquí hay de todo. Aquí A hay ver. obra pública, aquí hay obviamente concesiones, APPs, y para las APPs, por ejemplo, pues se tendrían que comprometer vigencias futuras. Estamos hablando aproximadamente, Juan Pablo, de 24 billones de pesos que se necesitarían, por lo menos por ahora, para los que se van a priorizar, que son los que ya le voy a mostrar a continuación, y los primeros que se harían, que empiezan o lanzan el contrato a principios de 2024, se estarían terminando, como ya le mencionaba también, al final de esta década. Es decir, para el 2030 tendríamos en operación los primeros corredores que se van a priorizar y que son los que se conectan a ese corredor central, que es el de La Dorada Chiriguaná. Veámoslo justamente en el siguiente gráfico. Detalle. El de La Dorada Chiriguaná, que es el primero. A ver, permítame un momentico acá, porque es que yo no alcanzo a ver muy bien ahí la gráfica, pero A ver, son 15.8 millones de dólares. sí. 521 kilómetros el corredor principal, el ramal Cabañas, que son entonces, me imagino, ya algunas ramificaciones que le salen para conectar con otros puntos, 33 kilómetros. Y está el ramal de Puerto Acapulco. Oh, Puerto Acapulco, esto yo no lo conocía, Mire. esto es nuevo para mí. Que es de 4 kilómetros. Y por Mire. supuesto eso tiene un reto importante en tema de trazado, me imagino, Paola. Juan Es el más Pablo, largo, además. este es el corredor más largo, usted muy bien lo decía, estamos hablando de 521 kilómetros entre La Dorada, esto es en el departamento de Caldas, hasta Chiriguaná en el departamento del Cesar, y digamos que es el prioritario. Para este corredor ya se adjudicó hace unos días la obra pública, que lo que tiene que hacer la empresa adjudicataria es simplemente hacerle mantenimiento, porque el corredor ya existe, no es que lo van a construir nuevo, ese corredor ya existe y hay que hacerle mantenimiento, pero ojo, no operación, porque la operación se va a contratar a principios de 2024,
cuando ya la Agencia Nacional de Infraestructura entregue en concesión a cualquier empresa que quiera presentarse todo este corredor que, como también ya le decía, se llama Corredor Férreo Central. Conózcalo así porque es prácticamente el que atraviesa todo el país y está justo en la mitad de Colombia. Ese corredor, digamos, es el más importante. Se va en paralelo ahorita, casi con pues, no sé, el río Magdalena. Va muy, muy cerca al río Magdalena. ese es el que usted metas en la cabeza, se va a terminar primero y va a entrar en operación primero. ¿Para qué? Para transporte de carga por ahora, Juan Pablo, pues porque lo que ya le decía también anteriormente, no es viable ni es rentable que las personas pues quieran viajar a la costa desde el centro del país y lo hagan en tren todos los días. Entonces, si no hay demanda, pues quedaría muy difícil para una empresa sacar todos los días un tren que vaya desocupado. Por ese lado, entonces, por ahora solamente se habla de transporte de carga y no de pasajeros para este corredor férreo central. Veamos. Don Paula, tendrían que hacer algunas pruebas porque entonces se va a saber si va a funcionar o no, porque uno pensaría que poco a poco, mientras que uno asimila que tiene toda esa posibilidad, se puede impulsar también el transporte de pasajeros, ¿no? Claro, ¿Habla de algún no, piloto pues es en que ese obviamente sentido? estos proyectos tienen estudios que han determinado justamente eso y no lo han hecho ni siquiera solamente el gobierno Andrea, sino también la empresa privada, que en últimas es la que va a meter su plata ahí. Y si usted mete una plata en algo que no sea rentable, pues Sí, definitivamente pero digo, no la arriesga. Entonces, esa puerta la van a manejar también como un piloto, No, o queda totalmente descartada. por ahora no hay nada pensado frente al tema de pasajeros, Andrea, porque ya le decía, claro, usted se puede acostumbrar a que hay un tren que la lleva a la costa, pero es que usted no va a ir todos los días. Usted de pronto viaja en diciembre cuando son las vacaciones, Pero y lo mismo, como las fechas y así son le pasa a distintas de mucha vacaciones. gente que pues no está yendo y viniendo en un tren. Y lo que les mencionaba también, si hoy en día tienen problemas financieros, e incluso hay muchos que están quebrados, los sistemas de transporte masivo que tienen garantizados pasajeros de día, de noche, cada ratico, todo el tiempo, pues imagínese un tren que no va a contar con esa misma movilización, ese flujo de personas que necesita para poder recuperar la inversión, porque es que aquí, como estamos hablando de una concesión, pues la gente se preguntará, bueno, ¿y esto cómo se paga? Si yo soy una empresa privada e invierto en un tren, pongo las locomotoras, opero la vía, ¿cómo recibo o a quién le cobro? Lo que llaman los peajes. Los peajes, Juan Pablo, son unas tarifas que en los sistemas férreos se llaman así y que se le cobran a las empresas que necesiten transportar su carga. Mire, usted le va a leer algunos comentarios, Paola, para que usted continúe con el siguiente punto, el siguiente tramo que se estaría recuperando. Dice Leo Muñoz, Remax Capital, es una excelente iniciativa. Es la manera de mejorar la conectividad entre el Pacífico y el Atlántico. Iniciar desde Bogotá y el Caribe es clave y debe ser un tipo de transporte ágil y eléctrico, sí. Dice Carlos Sepúlveda, es un tren de carga, ¿quién se va a montar en esas tortugas? Bueno, ahí sí R se equivoca. R está diciendo que esas tortugas, supongo yo, Paola, que no vamos a andar en el tren que anda a 60 kilómetros por hora hoy día para hacer el recorrido por la sabana de Bogotá. No, por supuesto que no, Juan Pablo. Además, porque lo que se quiere también por parte del gobierno es que estas sean unas locomotoras, como usted lo decía, también eléctricas o incluso hasta que funcionen, ¿sabe con qué? Con hidrógeno verde. Entonces, pues no estamos hablando de una carga que se va a demorar muchísimo o una locomotora que se va a comportar como una tortuga. No, estos son trenes que van a toda como funciona en otros países. Dice Efe Roldán, aquí están ustedes haciéndole un publi reportaje a Petro. Le hago una pregunta a usted, más bien, Efe Roldán, y se la hago a todos los que están conectados a esta hora con el YouTube Live. Cuéntenos si ustedes ven o no viable, ven como algo necesario o no para el país el desarrollo de un sistema férreo. Debemos quedarnos anclados a las tractomulas, que hasta el momento son productos o no, vehículos altamente contaminantes, y que además estamos a merced de la permanente negociación de tarifas y de fletes, o debería Colombia tener la posibilidad de escoger tanto los empresarios que quieren transportar sus cargas como los pasajeros. Yo insistiré en mi tren de pasajeros, Paola, como los pasajeros, para poder escoger entre montarse en una flota o montarse en un tren. Los leo, los vamos a leer mientras Paola nos sigue contando cuál es el desarrollo. Y créame que esto no es publireportaje, esto es contar cosas que son proyectos y que para algunos pueden valer la pena, para otros no. Pero en los argumentos,
los queremos leer con argumentos, no solamente con opiniones llevadas de las ganas de llevar la contraria y decirle no a todo, decirle no a siempre a un gobierno o decirle sí siempre a un gobierno, porque es que las decisiones se toman con argumentos, no con excusas y pasiones. Adelante, Paola. Mire, Juan Pablo, yo sé que usted está insistiendo con el tema de los pasajeros, que es una ilusión, que usted quiere vivir lo que vivieron sus papás, pero ese sería, por ejemplo, uno de los reparos más grandes a este proyecto del gobierno Petro, porque por ahora yo no quiero ser ave mal agüero ni pesimista, pero yo le digo, Juan Pablo, no se ilusione. No, el pero tren ni de siquiera una pasajeros, mi línea del sueño de la Bogotá-Tunja, yo también, ¿no? yo No, también tengo bueno, ese. esa- Andrea quiere la pronto sí. línea Bogotá-Duitama, que es la Por misma. favor. No, por ahora Bogotá, no. Sogamoso. Pero, Y Paola, mire, es que eso no lo digo yo, porque crea que no va a poder ser, eso lo dicen las empresas y por eso digamos aquí es donde está el equilibrio, porque el gobierno ve todo como hermoso, color de rosa, vamos a conectar todo, vamos a tener un corredor férreo que nos conecte a Buenaventura con Barranquilla, que ya le voy a mostrar cómo, pero las empresas son las que tienen que meterse la mano al bolsillo y esas son las que dicen no. Sí, no nos sirve. pero yo entiendo que eso es lo que dicen las empresas, pero aclárenos por favor si el gobierno está de acuerdo con las empresas, porque el presidente Petro en sus discursos sí lo ha pintado de una manera que puede dar esa posibilidad, y también si en otros países funciona, aquí tendría que hacerse algo para que funcione, no de tajo cerrar esa posibilidad. No, claro, el gobierno sí quiere, por supuesto. Exacto, que entonces sí. ahí, ¿qué pasaría? ¿Se haría algún proyecto piloto? ¿Cómo se saltaría ese pulso? La- para la- No, que no, lo no, que- porque es que eso también son proyecciones económicas. Sí. Eso sí es muy fácil, Andrea. Pues no, tiene que ser Andrea, piloto. eso es cuestión de que el gobierno entonces sea el que diga, ok, nosotros vamos a financiar el tren para pasajeros y nos corremos el riesgo de las pérdidas y lo que pues tenga que pasar. Pero Mire, entonces es el gobierno el que tendría que sacar plata. Le voy y a eso leer, puede le voy a leer resultar. 4 comentarios y continúa con su explicación. Sí. ¿Listo, Paola? Sí. Escribe a través del chat del YouTube Live. Juan Carlos López, esto es totalmente viable, sobre todo si el proyecto va en contra de los dueños del transporte de carga y de pasajeros actual. Es un proyecto que sirve para democratizar el transporte en Colombia. Mauricio Tombe, es rentable. Aquí en Francia y en España hay trenes que conectan todas las ciudades 2-3 veces al día con pasajeros. Bueno, y le meten la política. ¡Viva nuestro presidente! Estoy buscando también algunos comentarios en contra, porque finalmente también hay que leer las opiniones, pero como les dije, lo quiero leer con argumentos, no simplemente como escribe, yo qué sé, Zapita Irreverente y la Barbie del Palacio de Nariño. Eso no es un argumento, eso no sirve para tomar una decisión. Dice Juan Esteban Ledesma, este proyecto es necesario, sin embargo, no se puede dejar de lado que hay que hacer diálogos para que la economía de los camioneros, ahí está, es un argumento, gracias, para que la economía de los camioneros, porque ¿qué va a pasar con ellos? Muchos viven de eso y se pueden ver afectados, tiene toda la razón. Y le leo otro más, a ver, en donde esté también, Héctor Reynosa, que dice, totalmente necesario, el monopolio del transporte de carga no le hace bien a la competitividad. Argumentos, no opiniones sin argumentos, porque es que para críticas sin soporte, sin meterle algo que de verdad pese, pues terminamos en el mundo de las redes sociales, en donde muchas veces se opina sin saber. Y la idea es opinar sabiendo. Por eso le estamos poniendo cuidado a Paola haciéndonos esta explicación. Adelante, Paola. Sí, mire, Juan Pablo, vamos entonces a ver la línea de tiempo o el cronograma que tiene establecido el gobierno para ese corredor específico de La Dorada de Chiriguaná. ¿Y por qué insisto tanto en este? Porque es que este es como el más cercano, el que de pronto vamos a alcanzar a ver pronto nosotros, todos los que estamos aquí, porque es, digamos, el que más lleva avance. Ya le decía yo que se ha contratado obra pública hace unos días y lo que se espera entonces es que a principios de 2024, como ustedes están viendo aquí en este cronograma, empiece la estructuración y posterior adjudicación de la licitación para la empresa que tendría que no solamente hacer el mantenimiento, sino también operar ese corredor. ¿Qué significa operar? Pues fácil, poner las locomotoras y que haya tren pasando por ahí. Primero, hay que hacerle una rehabilitación al corredor porque en algunos tramos seguramente están dañados los rieles o están con maleza, no sirven, no funcionan. Primero hay que hacer una rehabilitación. Y eso cuesta plata. Luego entonces ya se empieza con la operación, pero para esa preconstrucción hay un
Es tiempo estimado de 18 meses que empezarían, Juan Pablo, como ya le decía, en enero de 2024 y terminarían en junio de 2025, es decir, un año haciendo esa preconstrucción. La construcción de ese corredor, porque pues hay unos tramos en donde no hay trocha, como le llaman los expertos al corredor férreo, duraría entre junio de 2025 y enero de 2029. Por eso es que ya le digo que hasta 2030, aproximadamente en enero de 2030, empezaría la etapa operativa, que ya es cuando echan a andar el tren allí en este corredor. Y finalmente entonces veamos la gráfica también con respecto a este corredor de las cifras que hay ahorita mismo, Juan Pablo, y son la obra pública que ya está contratada, 76.000 millones de pesos y va hasta el año 2024. La concesión, que le mostré ya el mapa, va desde 2024 hasta 2030, vale 2,3 billones de pesos. Al contratista le dan este proyecto por 10 años y pues básicamente lo que quiere este corredor es conectar el centro del país con el Caribe. Sigamos entonces con el otro corredor, que es el de Bogotá-Belencito. Mire, ahí usted lo está viendo. Ya se los había mostrado que va desde Bogotá, pasa por La Caro, luego en Tunja, llega hasta Belencito y tiene una obra pública también en este momento ya contratada por 135.000 millones de pesos, igual para solo mantenimiento. Y la concesión, que se alista también para adjudicar a mediados del próximo año, tiene un valor de 1.5 billones de pesos. Le tengo una pregunta sobre estos proyectos. Sí. ¿Usted sabe o le contaron sus fuentes cuál es la velocidad promedio a la que van a andar estos trenes? No, Juan Pablo, eso no. Porque fíjese que eso es un punto clave para que esto sea competitivo. Sí. Si usted logra poner carga por vía férrea de Bogotá a la costa en 4 horas, en 5 horas. Eso sí le iba a decir, las horas sí están establecidas. ¿Horas del trayecto? Por ejemplo, no. en el que usted está mencionando, sí pasaría de 18 horas en un, digamos, camión, a 4 o 5 horas aproximadamente. Wow. Con el corredor. Con eso le respondemos al señor R, que estaba diciendo que esto se iba a demorar 8 días para ir de Bogotá a la costa. 4 horas, señor. Bueno, esto es un proyecto. Entre 4 y 5. Esto es un proyecto. Ahora, esto es un proyecto, esto es un sueño. Esto puede ser un sueño que nunca se cumpla, como en muchas Ojalá cosas que aquí sí en Colombia. se cumpla, porque sería, imagínese, Pero de qué 18 a bonito 4. soñar, Paola, o sea, Sí. llenarnos de sueños e ilusiones. Sí, mire, Juan Pablo, este corredor de Bogotá a Belencito, usted lo ve ahí como suelto, pero recuerde que la idea del gobierno es conectar todo con el central. Entonces, ¿cómo lo va a conectar este corredor o cómo va a conectar a Bogotá con el corredor central? Vamos a ver la siguiente gráfica, que es justamente esa conexión. Y aquí están las 3 alternativas que tiene el gobierno para hacer esa conexión. Por favor, ampliemos un poco el mapa y son una alternativa que es la que comunicaría por el lado izquierdo de Bogotá, por Faca, pasando por Zipaquirá. Sí, por el occidente. Sí, por Facatativá y luego hasta La Dorada. Esa es la primera línea que usted ve al lado izquierdo de la pantalla. Sí, es que es Facatativá, Facatativá y La Dorada. Sí, claro. Luego, la que va por la mitad, que es la otra opción que tiene también el gobierno y que la ha estudiado, es la que pasaría por Zipaquirá, Bogotá, luego La Caro, Lenguasaque, Barbosa y Barranca Bermeja. Bueno, ahí también está Zipaquirá, pero esa sería como la que iría por la opciones. mitad. Sí, en este momento, y con ese corredor de la mitad, hay corredor férreo solamente hasta Barbosa. Entonces aquí lo que faltaría construir es desde Barbosa hasta Barranca Bermeja, el corredor férreo que hace falta ahí. Y la tercera opción es la que saldría de Belencito, Juan Pablo, por arriba, nuevamente, Bogotá, La Caro, Tunja, Belencito, y llegaría por arriba hasta Puerto Wilches y ahí se conecta con el corredor central. Interesante. ¿Cuál de las 3 sale más barata? Eso no lo ha definido el gobierno. Tienen que además hacer estudios porque no se sabe tampoco, digamos, geológicamente cómo está el terreno, pero por lo menos ya hay establecido estas 3 opciones para escoger una de esas y conectar así
el corredor Bogotá-Belencito hacia el corredor central, conectar además a la ciudad de Bogotá con este corredor central que es el que va hasta la costa caribe colombiana. ¿Cuánto vale eso? Es lo que ya le estábamos mencionando anteriormente, 1,6 billones de pesos. Pero además está el corredor del Pacífico, ya vamos con este a terminar, Juan Pablo, que es la siguiente gráfica, aquí ya la estamos viendo, ampliemos por favor el mapa, y que también tiene 3 opciones para conectar el corredor que viene desde Buenaventura hasta ese corredor del central que, digamos, en este caso se conectaría en 3 puntos, en La Dorada, en Cabañas o en Tolima. ¿Y cuáles son esas 3 opciones? Mire, usted está viendo ahí, la que va por el lado izquierdo, bien arriba, que pasa por todo el departamento de Antioquia, La Pintada, Envigado, Medellín, Cisneros, y llega a un punto cercano a Puerto Wilches en el corredor central. La segunda opción es la que va desde La Felisa, que es la que usted está viendo en la mitad. Atraviesa Caldas, que es la que va desde La Felisa hasta La Dorada, o la tercera opción, que está más abajito, y sale desde Zarzal, en el Valle, y llegaría también a La Dorada, pero por Ibagué, La Tebaida y demás. Pero le tengo una pregunta sobre esas líneas, digamos, esos ramales que usted nos está presentando. El gobierno, donde llegar esto a ser posible, y por supuesto aquí lo estamos poniendo todo de condicional porque no sabemos si esto va a pasar, van a salir las propuestas que la ANI va a buscar quienes lo concesionen, ¿no? Pero por ahora es un sueño. Sin embargo, y no hay posibilidad de que esos 3 ramales, en este caso, digamos, del lado occidental, puedan existir y que digan, es que es tan importante que pase por Ibagué como que pase por La Dorada, por Antioquia. Por La Felisa. Sí, mire, Juan Pablo, eso requiere estudios, y por eso se hacen las estructuraciones de los proyectos, que en este caso, para sacar el tren del corredor del Pacífico, todavía no hay estudios. ¿Por qué estudios? Porque aunque está la opción, por ejemplo, volvamos solamente al mapa, por ejemplo, en la línea de la mitad que usted está viendo, que va desde La Felisa hasta La Dorada, si no estoy mal, y usted que sabe más de geografía que yo, se atravesaría la cordillera. Y aquí tocaría meter vía férrea, porque esta no existe, férrea en la montaña, o en los túneles. Pues hay países como por ejemplo en Suiza, donde los trenes van en el mundo por la desarrollado montaña. esto está resuelto, y estos son túneles, y túneles, y más túneles. Si usted necesita atravesar una montaña con un tren a gran velocidad, pero túneles. Imagínese cuánto... Sí, pues el problema es que un túnel aquí en Colombia se demora ¿cuánto hacer? El túnel de la línea, ¿cuánto? ¿100 años? Entonces, pues... Sí, por eso, imagínese. Nos programamos para el 2130, Paola. Si los túneles, Juan Pablo, son demorados, pues imagínese aquí. Entonces, digamos que esa opción de pasar desde La Felisa hasta La Dorada, pues sería una de las más complicadas, así como también la de abajo, pasar de Zarzal hasta La Dorada también, conectar arriba, pero pasando por La Tebaida, por Ibagué y por otros municipios. Por otros municipios, ahí se acerca a un corredor férreo que hay, pero cruzar la cordillera es lo que se complicaría. Entonces, digamos que acá uno pensaría, para entonces conectar el corredor del Pacífico con el central, lo más fácil sería por arriba, pero entonces aquí se conectaría con el corredor, el ferrocarril el proyecto que están haciendo en Antioquia, que sí entra a la ciudad y que sí tiene que ver con pasajeros, que es el tren del río, ¿no? Usted seguramente claro, lo va a escuchar. Que ahí, pues vale la acotación, ¿no? Si en Antioquia están haciendo eso, y que además va a meter carga de pasajeros, pues seguramente es porque no es tan mal negocio. Pero bueno, eso soy yo, Paola. No, pero es que, ¿sabe cuál es el plan en Antioquia? Un tren de cercanías. Claro. Ese es como el que están haciendo acá en Bogotá, el Regiotram del Oriente, el Regiotram del Norte. Esos trenes de cercanía, por supuesto que funcionan porque tienen, digamos, pasajeros garantizados. En Antioquia también están haciendo eso porque el tren de Antioquia, el corredor férreo de Antioquia, va desde Medellín hacia arriba, casi que hasta Cisneros, y hacia abajo, hacia un poco, otros municipios que quedan al sur de Medellín, no todo el corredor, y eso se conectaría con el proyecto que el gobierno nacional también está programando para ese sector del país. Volvamos rápidamente, Juan Pablo, a la gráfica donde están los circulitos, la gráfica número 4, para que veamos entonces ya todo el mapa pintado de cómo quedaría. Si quiere, mientras llega usted a su gráfica, yo le voy a leer el primer argumento que le leo a R. Y no es que quiera darle particular protagonismo a R, pero pues como viene es de lanzar unos antiargumentos, este sí me parece. ¿Qué dice? No se ha podido con el Metro de Bogotá.
En eso sí, no tengo ninguna discusión. Si nos hemos tardado décadas, por 80 años, en tratar de sacar adelante un proyecto que incluso hoy sigue siendo una ilusión, porque además las mafias poderosas del transporte público no lo permitieron en un momento y ahora pues todos los líos que ha habido con ese contrato, ¿qué podemos esperar de un proyecto de trenes que ese sí ataca directamente la cabeza de los grupos transportadores gigantes? Sí, claro. Y ahí hay gente muy poderosa. Transportadores de carga y de pasajeros, así Paola diga que no a mi tren de pasajeros. Yo no, para mí genial que haya pasajeros. pero ahí hay unos grupos de presión, Sí. Andrea, grandísimos. Mucho. Pues son los que paran el país, ¿no? Claro, Sí. ellos tienen esa potestad de que si lo paran, todo se vuelve un caos. Pero yo también quiero dejar una pregunta del aire y es ¿qué fiscalización se va a tener sobre estos proyectos? Si va a haber un doliente, algo así como el gerente de todo este proyecto tan ambicioso y si se va a garantizar esos recursos para cuánto tiempo, porque después hemos conocido antecedentes como el escándalo de la Ruta del Sol, como las adiciones, como que es que no alcanzó la plata, los incumplimientos. Entonces, para evitarnos todos esos dolores de cabeza, también el gobierno tendría que pensar en algo que nos ayude a resolver estos dolores de cabeza en el país que impiden que las obras se concreten en tan poco tiempo como se plantea aquí, que sería 2030, ¿no? Usted nos dijo. Sí, pues Andrea, como son contratos de concesión, ya les explicaba, esto los administra la Agencia Nacional de Infraestructura, es como cuando entregan una 4G, se firma un contrato entre la no ANI son y la buenos en empresa, el la país. ANI termina siendo la supervisora del contrato, digamos que no hay que tener una gerencia del tema férreo específica porque cada contrato se va estableciendo. Lo explotó un privado mientras Lo dure la ejecuta un concesión. privado Claro, mientras sino se que ejecuta los la concesión antecedentes y no lo son buenos vigila. en Colombia. Pero la respuesta es entonces, Andrea, ¿quién los va a vigilar? Pues es la entidad que los adjudique, Que los que en este adjudique, caso claro. sería la Agencia Y Nacional de Y Infraestructura. eventualmente eso le meterán superintendencia de transporte. A las empresas, acuérdense Claro. que la supervigila es a las empresas, digamos no los contratos, porque los contratos los supervisa quien los entregue. En el caso de las concesiones férreas también sería la Agencia Nacional de Infraestructura. Los contratos que hoy se están ejecutando de obra pública los vigilaría o los vigila el INVIAS, que pues ya todos sabemos que es el que maneja el tema de obras públicas. Rápidamente, entonces ahora sí, solamente el mapa y si me lo pueden ampliar para que no se vean los circulitos amarillos, porque así quedaría Juan Pablo. Veamos por favor solamente el mapa. Así quedaría entonces todo el sistema férreo que está planeando el gobierno de Gustavo Petro, que como usted ve, desde Buenaventura en el lado del Claro. Pacífico colombiano llega conectado hasta Barranquilla. Ampliemos el mapa, por favor. Sí, dejemos el mapa, por favor, solito. Y Eso, muy bien. dejemos el mapa solito y ampliémoslo, por favor. Desde Buenaventura, entonces, llega hasta la costa, arriba Barranquilla, como pues lo ha prometido en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro, y desde el lado derecho de la pantalla o del país, todo lo que es Bogotá, Boyacá y estas zonas de Colombia que también pues se conectarían arriba con la costa Caribe por el centro, llegando a ese corredor que que sale desde La Dorada, Caldas, y que se conecta arriba con otros departamentos. Insistimos, Paola, este mapa es un sueño de lo que ojalá pudiera llegar a ser algún día.